Hola, bienvenidos. En este video tutorial trabajaremos empleando la función condicional si. Para ello tenemos este ejemplo en el cual la idea es aplicar esta función condicional. La idea básica y el concepto básico de la función si consiste en poder discriminar. Es una herramienta que me permite separar elementos dentro de una fórmula, dentro de un cálculo. En este caso, en este ejemplo, la idea es que según el valor de facturación que tengan los usuarios, llegado a determinado límite, le corresponde un impuesto o no le corresponde un impuesto. Entonces, ¿de qué manera discriminamos estas situaciones? Eso lo hacemos empleando la función si. Veamos el primer ejemplo. Escribimos igual, el nombre de la función, abrimos un paréntesis y veremos que inmediatamente abajo me va indicando los parámetros que debo ir completando de la función. Lo primero que debo aplicar ahora sería una prueba lógica, en este caso la condición que se debe cumplir. Vamos a poner como un límite para definir o separar los usuarios que tenemos. Un usuario común al que no le corresponde un impuesto y un usuario intermedio que por su consumo le corresponde un impuesto. Bueno, ese límite lo vamos a suponer como un límite de 2.000 o más, debería corresponderle un impuesto. O sea que de 1.999 o menos no le corresponde un impuesto. Una vez definida la situación en la cual podemos discriminar o separar, generamos esta condición a cumplir. En este caso, si el valor de la facturación, que lo encontramos en C5, es menor o igual, dijimos, a 1.999, ¿qué va a pasar si se cumple esta condición? Bien, ponemos un punto y coma y seleccionamos la celda que tiene el elemento que necesitamos que ejecute. En este caso va a aparecer la leyenda que dice no corresponde. Ahora, ¿qué sucede si no se cumple la condición de que sea menor o igual a 1.999? Bien, colocamos un punto y coma y ahí definimos el elemento nuevo que sería el 10% de usuario intermedio. Cerramos el paréntesis y aquí quedaría definida la función si para discriminar si es un usuario común o si es un usuario intermedio. Entonces, prestemos atención a la fórmula. Igual si abrimos el paréntesis, la condición a cumplir. Dijimos, si la celda donde está el valor de facturación es menor o igual a 1.999, punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a escribir que no corresponde agregar un impuesto. Ahora, ¿qué sucede si esto no se cumple? Bueno, punto y coma, me va a poner el impuesto que está definido para ello. Una vez que los tenemos, presionamos la tecla Enter y esto va a calcular. Veamos lo siguiente, en este ejemplo, como la facturación es 2.000 o mayor a los 2.000, obviamente ya le corresponde ese 10% que está definido dentro de lo que es la referencia de usuario intermedio. Ahora, para que esta fórmula quede completa y podamos estirar posteriormente y realizar el resto de los cálculos, debemos proceder a fijar las posiciones de celda que corresponden a las referencias de valores, que serían H5, donde tenemos el valor de no corresponde, le vamos a agregar el símbolo pesos, ¿sí?, delante del número 5 para que esto quede fijo. Y luego a la celda I5, que es donde está el 10% de valor de impuesto, le agregamos el símbolo pesos delante del 5. Lo que hemos hecho es fijar estas dos celdas que son las referencias del cálculo. Esto lo hacemos meramente para proceder a hacer el proceso de estiramiento, ¿sí?, de esta fórmula. Luego estiramos y podemos observar que ya hizo la discriminación. Aquellos usuarios cuyo valor de facturación no supera los 2.000, automáticamente me escribe que no corresponde agregarle un impuesto. Aquellos usuarios que superan ese límite, bien, le agrega el 0,1 o 10%, que es exactamente lo mismo. Veamos si esto funciona. Por ejemplo, el primer elemento que tiene 3.600, le voy a escribir 1.000, por ejemplo.
Al presionar Enter, veremos que ya no corresponde agregarle un impuesto. ¿Por qué? Porque el valor no llega al límite de 1999. Este concepto lo vamos a ampliar de la función sí cuando tenemos más de dos elementos para discriminar. En este caso solamente teníamos un no corresponde y un 10%. Veamos a ver qué sucede si tenemos un elemento más o varios elementos más. Pasamos al siguiente ejemplo. Veamos, vamos a suponer que tenemos un usuario común al que no corresponde agregarle un impuesto, el usuario intermedio como lo tuvimos en el ejemplo anterior, y ahora aparece un usuario nuevo que es el gran usuario que tiene mayor consumo y se le debe agregar un impuesto mucho mayor. Para ello fue necesario agregar una planilla en la cual se tengan los valores límites para cada uno de estos tipos de usuario. Bien, vamos a formar nuestra fórmula empleando la condición sí. Comenzamos con el símbolo igual, escribimos la función sí, abrimos un paréntesis y aquí colocamos la función lógica cumplirse. Decimos, si la celda donde está el valor de facturación es menor o igual a 1999, punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a escribir que no corresponde agregarle un impuesto. Ahora, ¿qué sucede si esto no se cumple? Porque antes, en el ejemplo anterior, era más fácil. Seleccionábamos la otra celda y se cerraba la función. Pero ahora tenemos más elementos para discriminar. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, lo que hacemos es colocar otra función sí adentro para seguir discriminando lo que nos falta. Y así sucesivamente. Veamos, punto y coma. En vez de colocar el valor falso, vuelvo a preguntar con la condición sí, abro nuevamente el paréntesis y hago otra condición a cumplir. La condición nueva va a ser si esta celda donde está la facturación es menor o igual al otro límite que tenemos en la planilla, en este caso 2.999, si es menor a eso, 2.999, punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ahí va a agregar el 10%, ¿sí?, de impuesto. Y si esto no se cumple, punto y coma, ya va a agregar el siguiente elemento que ya sería el usuario nuevo. Aquí cerramos la fórmula y cerramos dos paréntesis, porque si prestan atención tenemos el paréntesis de la condición sí final, pero falta cerrar el de la condición sí original al abrirse esta fórmula. Cerramos. Otro detalle que estaría faltando es que, recuerden, cada vez que nosotros empleamos elementos de referencia, lo que hacemos es fijar esas referencias. Por ejemplo, donde está H5, nos ubicamos delante del 5 en el medio de la referencia y ahí colocamos el símbolo peso. Hacemos lo mismo con I5 y hacemos lo mismo con J5. ¿Esto para qué lo hacíamos? El de fijar y darle propiedades de absoluta a estas celdas de referencia. Lo hacíamos para poder estirar la fórmula posteriormente y que se realicen todos los cálculos. Bien, presionamos la tecla Enter y vemos que en este caso agregó un 20%. Ya vamos a ver y vamos a comparar los elementos. Nos ubicamos en el cuadro de control de la celda y podemos estirar hacia abajo. Como verán, ya me hizo una discriminación de diferentes elementos. Por ejemplo, decíamos, el primer valor, facturación. Si es 3.000 o más, me va a pagar un 20%, 0,2. Aquí ya está diferenciado. En el segundo caso, me dice que no llegó a los 2.000, como consecuencia no corresponde. Si no llegaba a los 2.000, era un usuario común y no correspondía. En los siguientes casos me dice 2.700. Está identificado dentro del rango de usuario intermedio. Como consecuencia es un 10%, 0,1. Si podrán observar, va realizando ese tipo de discriminación de acuerdo a esos límites que hemos definido dentro de nuestra función condicional. Básicamente la idea de la función sí es poder discriminar dentro de una fórmula e indicarle al programa Excel qué debe hacer si se cumple determinado parámetro.
Si se cumple, hace tal cosa. Si no se cumple, haga tal otra cosa. Básicamente es eso. Nada más en este video tutorial. Muchas gracias por tu atención.